vamos a ver una historia de un general de un ejército, pero no de Israel, sino de Siria. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey, ¿de dónde? De Siria. De Siria. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, ¿pero qué? Leproso. Pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán? Enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Abana y Farfares, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te ha mandado alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como limpio. A través de este pasaje bíblico nos encontramos con una historia maravillosa. Un hombre general del ejército de Siria, o sea, no era cualquier persona, era un general, era un funcionario público, pero de esos funcionarios públicos con muchas palancas. Esos funcionarios públicos que mueven un dedo y se hace posible lo que ellos necesitan. A nuestra época, por supuesto. Su rey de él lo tenía en alta estima porque era un hombre valeroso, valiente, y tenía solamente un problema él.
tenía lepra. Y cuando se le invita por medio de aquella muchacha que fue sacada de Israel, llevada cautiva o prisionera a Siria, de aquellos grupos armados, entonces aquella muchacha le dice a la mujer de Naamán: si mi señor rogase al profeta, o sea Eliseo, que está en Israel, Dios hará algo en su vida. Naamán viene, escucha la propuesta, y Naamán viene con su rey de él y le comenta lo que la muchacha dice. El rey de Naamán, sirio también, le dice: anda, yo te voy a dar cartas, o sea, las palancotas, te voy a dar cartas para que cruces y para que cuando llegues al rey de Israel se te abran las puertas y te sales. Naamán era bueno, era valiente, era valeroso ante los ojos de su rey y por supuesto a los pueblos enemigos, porque era temeroso, era valiente, pero tenía lepra, acuérdense. Y cuando el rey de Israel, él recibe las cartas del rey sirio, comienza a leerlas y enojado el rey de Israel rompe sus ropas el rey de Israel y dice: ¿acaso yo soy quién para dar muerte y dar vida? ¿Acaso yo soy un doctor? ¿Qué soy yo? Yo no soy nadie para dar vida. Eliseo se da cuenta de las palabras del rey de Israel y Eliseo le dice al rey: Señor, déjelo venir para que sepan ellos que hay profeta en Israel. Pero Naamán, el leproso, general del ejército valeroso, viene y se para frente a la casa de Eliseo. Por supuesto, como toda persona con palancas del gobierno, funcionarios públicos, ustedes saben, ¿verdad? Se para en su carro, dice la escritura, para sus carros, sus caballos, enfrente de la casa de Eliseo. Y Eliseo no se toma la molestia de abrir la puerta, salir, recibirlo, besarle la mano, y sabiendo que era un funcionario público, no. Él le manda un mensajero y le dice al mensajero: dile a Naamán que vaya y se meta 7 veces en el río y será sano. Viene el mensajero, le dice esto a Naamán y Naamán se enoja. Era un funcionario, era un poderoso, llevaba las palancas del presidente, del rey, cartas. Con eso atravesaba lo que fuera en esa época. Y se enoja. Y comienza a decir Naamán enojado: ¿que acaso los ríos de aquellos otros lugares no son mejores que este río? Porque el río era turbulento, estaba medio obscurito y hasta con un poco de basurita. Y dice: no, es mejor aquello. ¿Por qué me manda este? Y se va enojado. Pero sus chalanes de él vienen y le dicen: mi señor, padre, ¿cómo? Si el profeta está diciendo que usted vaya y se meta ahí 7 veces, hágalo. ¿O no quiere ser sano? Viene obedece. Aquí viene la obediencia de Naamán. Se mete 7 veces y es sanado. Muy bien. Encontramos muchas cosas en este pasaje bíblico. Encontramos las palancas de los funcionarios públicos. Encontramos soberbia en Naamán, a pesar de que era un hombre valeroso, pero soberbio. Encontramos también en Naamán que él esperaba que el profeta de Dios viniera y le abriera la puerta, le diera la mano hasta para que se bajara del carro, le tendiera la carpeta roja para que él bajara. Pero no es así. Eliseo era un hombre inteligente, era un hombre que había recibido una heredad de Elías, una unción poderosa que Elías le había dejado antes de marcharse, antes de ir al cielo, antes de ser arrebatado, porque él fue arrebatado. Y cuando Eliseo sabe que viene Naamán, ni siquiera se deja ver. Número 1,
Naamán, Eliseo sabía que al verlo Naamán, darle la mano, tenderle la carpeta, entonces Naamán iba a depender de un ser humano en ese lugar. Iba a depender de un ser humano. Y ya no iba a poner su mirada en Dios. Y cuando él viene y se mete, exactamente lo que pasa. Cuando viene él, viene con Eliseo y le empieza a decir: antes yo me metía a ese templo y daba ofrendas a ese templo, pero ahora ya no quiero ser. Ahora voy a reconocer a tu Dios, al que hace los milagros, al Dios de poder, al Dios que habla, al Dios que escucha, y ahora él será a quien yo vaya y haga sacrificios y me dé a él, solamente a él. Y viene este hombre y reconoce al Dios Altísimo. Encontramos en esta historia el retrato de nuestra salvación, el retrato del ser humano y nuestra salvación en estos tiempos, en estas épocas. La gracia de Cristo en nuestra vida, la gracia de Dios, la gracia de Cristo en nuestra vida, ¿a través de qué? De la obediencia. Es ahí donde quiero centrar hoy, en la obediencia. En la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. No la obediencia a los hombres. El día que nosotros, cuando hablamos de la salvación y de algo sobrenatural y comenzamos a poner nosotros la mirada en el hombre, hay una maldición sobre nuestras vidas. ¿O no dice así la Escritura? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí está escrito. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a ver esta historia como el retrato de la obediencia, porque cuando nosotros nos encontramos en la situación de nuestra vida, nosotros solamente pensamos que una enfermedad es una enfermedad. Pero hay enfermedades más profundas en nuestro ser, aún que una lepra. Hay más enfermedades en nuestro ser. En ocasiones nuestra alma se encuentra enferma y no lo sabemos nosotros. No sabemos que estamos enfermos. Cuando nosotros no entendemos el valeroso motivo de la salvación de Dios que ha dado a su Hijo, nosotros pensamos que es como nosotros debemos de vivir, es como nosotros debemos de pensar, y pensamos que nosotros estamos bien. Y aquí hay una enfermedad que nos perseguirá por toda la vida si nosotros no atendemos al llamado de Dios. El llamado de Dios es maravilloso, es algo que no se puede comprar con nada, que está a la puerta, está al alcance de nuestras manos, y es solamente que nosotros le abramos la puerta y entremos por ahí. Unos cuantos pasos, que nos decidamos y que digamos: Señor, hoy te sigo, hoy yo quiero servirte. Ya no quiero seguir más siendo leproso. Porque cuando nosotros no entendemos el estado físico, el estado espiritual, nosotros no nos damos cuenta que en ocasiones es mucho más grave una enfermedad del alma que una enfermedad física. Y eso es un problema grande. Y Cristo nos deja el ejemplo más maravilloso y más grande de la historia, que Él fue obediente, y obediente hasta la muerte. Y Cristo quiere que nosotros también, así también nos movamos por esa línea de obediencia. Está la contradicción de la desobediencia y la obediencia, por la cual nosotros podemos ir hacia adelante. Yo no lo puedo decir sin ningún problema, pero una cosa sí les puedo decir: están muchos problemas, pero a la vez victoriosos también, encima de cualquier problema que nos podamos encontrar en la vida. Vamos a ir viendo la obediencia de Naamán, aunque con un poquito de soberbia y de enojo. Ustedes lo vimos 2 o 3 veces esta palabra, enojo de Naamán, porque le dijeron que se fuera a meter en ese río. O sea, su mente de Naamán, lo primero que piensa es su mente de Naamán: pero ¿cómo? O sea, ¿no es mejor el río aquel y aquel otro río que este río sucio? Exactamente, Naamán, despreciando
lo que Dios había dicho al profeta que hiciera, porque era Dios ya el que estaba trabajando en ese caso. Y era Dios el que estaba teniendo el control y tomando el control de la sanidad y de la vida de Naamán. Porque si usted se da cuenta, en el capítulo 4 de Lucas nos encontramos otra vez con esa historia de Naamán. Dice la palabra de Dios, ¿no acaso fue Naamán el único que fue sanado en la época antigua? Hablando y trayendo a la luz en el Nuevo Testamento ahora la lepra física, la enfermedad espiritual, a la física de Naamán. Entonces, Naamán lo que despreciaba era lo que Dios ya tenía en control. Ya es lo que nosotros nos encontramos en esta historia. Dios le está ya mandando al profeta 7 veces, vámonos. Aquí ya no hay palanca, o sea, no le van a poner un filtro a las aguas del río, no. Ahí, así como va. 7 veces que se meta, y él lo va a hacer. Y es el camino a nosotros. Tomar la decisión, ir. Y en ocasiones nosotros pensamos que el ir hacia Cristo, el buscar a Cristo, pensamos que es la pérdida de tiempo. Pensamos que no hay ningún fruto en ello, porque pues, ¿a qué le tiro yo? O sea, como Naamán, ¿qué voy a hacer que no es mejor acá? O sea, prefiero acá que ir a ensuciarme, o sea. Y en ocasiones así nosotros también no queremos la salvación y la sanidad de nuestra alma, porque pues pensamos que Dios a lo mejor se está equivocando con nosotros. Eso es lo que en ocasiones nosotros pensamos, que tal vez Dios se equivoca con nosotros al ofrecernos la salvación, y vamos a ir a la obediencia de Cristo. Filipenses capítulo 2. Versículo 8. Filipenses 2:8. Gálatas, Efesios y Filipenses. Filipenses 2:8. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de Dios. De hombre. Amén, de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose desobediente. Obediente. Otra vez. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obedeceríamos nosotros a una cosa tan semejante? ¿Obedeceríamos nosotros, que sepamos nosotros y que nos digan, ¿sabes qué? Te vamos a matar en una cruz. Oh, no, yo no le entro. Porque por ti que vas a morir en la cruz se va a salvar el vecindario, la ciudad, es más, el mundo entero. Que se mueran todos, pero yo vivo y coleando, ¿cierto? Pero él no. Él fue obediente a la muerte, y no una muerte cualquiera, dice la Escritura, muerte de cruz, la más humillante muerte que pudo existir hace 2000 años. Era la muerte más humillante, porque ahí se colgaban los malhechores más despreciables de la historia, en una cruz. Dice Gálatas 3:13 que él, tomando nuestras maldiciones, se hizo maldición por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él tomó aquella cruz
que por nosotros tomó aquellas maldiciones que a nosotros nos tocaban tomar. Esas maldiciones que a nosotros nos tocaba llevar sobre nuestra vida, sobre nuestras espaldas, Él las agarra y se las pone en esa cruz, y en esa cruz toma sobre sus espaldas todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. ¿O no dice así Isaías 53? Porque por vuestras llagas fuisteis vosotros sanados. Tomando todo eso, Él lo lleva, lo toma, lo hace suyo aquellos pecados, toda la ira de Dios descargada sobre Cristo Jesús, aquello que a mí me tocaba pagar, Él lo toma, me quita esa maldición de encima de mí, la toma Él. Y aparte, obediente. Tenemos por el otro lado la historia de la desobediencia. Los invito a que vayamos a ver esta historia de desobediencia. El primer rey de Israel, el primer rey que Israel tuvo. Vamos a la primera carta de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, 22. ¿Lo tenemos todos? Mire qué dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es mejor? Según la Biblia, ¿qué es mejor? La obediencia. La obediencia que los sacrificios. Mire, usted, con todo respeto, usted puede ir a la viña, darse de latigazos, ponerse unas pencas de nopal sobre su espalda, pero esto no complace a Dios. No complace a Dios. Esto no complace a Dios. Porque, ¿quién era Samuel? Samuel era el profeta de la época del primer rey de Israel. Samuel era contemporáneo con Saúl, el primer rey de Israel. Entonces viene Samuel, y por Samuel era el profeta, era el que recibía la palabra de Dios, el profeta, venía y se la dejaba al rey y al pueblo para que tomaran la acción que había que tomar. Muy bien, entonces viene el profeta Samuel y le dice a Saúl: mira, ha dicho Dios que hay un pueblo, son los amalecitas. Esos amalecitas, cuando ustedes y su descendencia venían saliendo de Egipto, eran los que los atoraban en el desierto y acababan con ustedes, les quitaban sus ganados y hacían desastres con sus señoras y todo ese tipo de cosas. Ahora le dijo Samuel: ha dicho Jehová que vayas, acabes con ese pueblo, pero con todo, ganado, todo lo que haya con vida en ese lugar o en esa tribu, ve y acábalos. Entonces el rey Saúl va y empieza a escudriñar el área, empieza a mirar, y empieza a mirar que hay botín, que hay ganado muy bueno, y que ahí también venía otra palanca que era el rey. Le perdona la vida al rey, agarra el botín, deja vivo al rey y se trae el ganado más bonito. Y aquí Dios se desagrada bastante. ¿Por qué? Porque desobedece. En otra ocasión le dijo, vino el profeta y le dijo: mira, Saúl,
no salgas a la batalla hasta que Dios dé la orden que hagas el sacrificio, que hagamos el sacrificio para que puedas salir a la batalla. El pensamiento humano de Saúl comenzó a desesperarse y empezó con aquella desesperación de tal grado que dice, no, el profeta no viene la palabra de Dios, hay que hacer el sacrificio. Hay que hacer el sacrificio. Era un sacrificio que no había sido ordenado por Dios. Y aquí es donde Dios comienza a desechar al hombre de desobediencia. Empieza a desobedecer. Es exactamente lo que provoca la ira de Dios, la desobediencia en nuestra vida. Anda con papá, mamá. Es lo que a Dios totalmente molesta, la desobediencia. Y Samuel fue un hombre muy sufrido después por desobedecer. Y aquí en el 22, mire lo que le dice Samuel después de desobedecer. 15:22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿El prestar qué? Atención. ¿El prestar qué? Atención. ¿El prestar qué? Atención. Amén. El prestar atención. El prestar es importante. Prestar atención. Vamos ahora a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Amén. ¿Lo tenemos? Hebreos 5. Hebreos 5:5. Mire qué dice. ¿Lo tenemos? Amén. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siendo el rey, siendo Dios, no se ensalzó y no se glorificó a sí mismo, sino que se hizo siervo, se hizo humilde, haciendo así o dejando así un ejemplo para nosotros, para procurar ser obedientes. Mire, predicadores sabemos muchos ya en esta vida, pero no es que sea el mejor en homilética, en todo tipo de asuntos de teología y de escatología. Porque podemos saber muchos en esta vida, que podemos conocer muchas cosas sobre la palabra de Dios. Pero si no obedecemos, ¿qué nos sirve conocer tanto? ¿Qué nos sirve si no obedecemos? Da cuenta que seguimos con el mismo problema que ha siempre tenido la humanidad, porque no hay otra cosa más peor que pueda molestar a Dios que nuestra desobediencia, porque con la desobediencia viene el pecado, con la desobediencia viene que no nos importa que Dios se aire con nosotros. Con la desobediencia no nos importa la salvación. Entonces es bien necesario que nosotros cuidemos todos estos tipos de cosas. Vamos a la segunda carta a los Corintios.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia A Cristo. a Cristo. Y luego el 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, allí está una de las claves importantes en nuestra vida: obedecer. Porque él fue obediente, ya lo miramos al principio. Y miramos también a través de Saúl qué tremendo es la desobediencia. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Lo tenemos? Romanos 12:2. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos, que no nos conformemos. Naamán ya estaba bien conforme con su lepra. Él ya se había conformado, ya se iba enojado, ¿cierto? Ya iba bravo Naamán, ya no quería, estaba conforme al siglo ya, despreciando lo que Dios ya tenía bajo control, el plan perfecto para su sanidad. Ya lo había totalmente visualizado Dios, ya lo tenía bajo control. Ya nada más era que Naamán obedeciera. Pero no, de repente ya estaba conformado así, con lepra. Era poderoso, pero con lepra. Como en estos tiempos, habremos muchos que decimos: pues yo me porto bien, yo no tomo, no hago drogas, no hago esto, no hago aquello. Pero no ha obedecido al llamado de Dios. No se ha acercado a Dios. Y aquí a través de este versículo bíblico nosotros miramos un reto para nosotros, para que podamos tomarlo ese reto a través de la obediencia. Una vez más leemos Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Quiere decir que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Y Dios quiere que nosotros lo comprobemos. Es un reto para nosotros. Obedecer es un reto. Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, desagradable y perfecta. Agradable, dice la Escritura, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, o sea, usted sométase a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios, y usted se va a dar cuenta qué agradable es obedecer a Dios. Y usted va a ver perfección total, tal vez no en nosotros, ni en usted, pero sí en lo que Dios promete a través de su palabra. Naamán lo comprobó. Cuando sale de aquellas aguas, totalmente sano, viene y comienza a ofrecerle tesoros a Eliseo. Empieza a ofrecerle de todo lo que el rey, cuando le da la carta y que venía de allá de aquel lugar, de Samaria, venía pero bien rayado aquel funcionario, pero bien rayado. Pero Eliseo dice, no es el punto que yo te reciba, que yo agarre. Aquí el punto es que dejes tú que Dios tome el control sobre tu vida para que Dios haga lo que va a hacer en tu vida. No es bajo los sacrificios, no, sino es a través de la obediencia, acuérdese, obediencia. Dice la palabra de Dios, acabamos de leerlo, ahí en la primera carta de Samuel, obediencia quiero, no sacrificio. Es que en sacrificio a Dios voy a hacer una cosa, voy a hacer otra. Ese tipo de sacrificios Dios no los quiere. Dios quiere obediencia. ¿Y en qué consiste la obediencia? La obediencia a Dios consiste, número uno, en creer que Él es Dios, en creer que nos va a salvar, y en lo más profundo, cuando ya empezamos a meternos con Él, a obedecer, orar, leer la Biblia, adorarle, porque es para eso que Él nos trajo, es para eso que Él nos hizo, porque dice la palabra de Dios que Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Es todo, o sea que no es algo imposible, o sea, no es algo que nosotros no podamos hacer. Pero ¿qué va a decir la gente? Imagínense a Naamán, ¿qué va a decir la gente? Pues yo soy el jefe, soy el general. ¿Qué va a decir mi multitud de ejército que traigo atrás en ese río sucio? Pues si yo tengo hasta jacuzzi en mi casa, ¿cómo va a meter en ese río sucio? ¿Por qué no vino el profeta directamente, me trajo a mi casa y me mete en mi jacuzzi con burbujitas? Pero no era el plan de Dios, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros lo obedezcamos. Prácticamente que nosotros doblemos nuestra cerviz. La cerviz es esto de acá. El pueblo de Israel muchas veces endureció su cerviz. Nunca la doblaron hacia Dios. Nunca se inclinaron hacia Dios. Dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios hizo duro y nunca dobló su cerviz. Y no doblan su cerviz una vez más. Nosotros podemos hacerlo. Doblar nuestra cerviz, doblarnos a Dios y decirle, Señor, heme aquí estoy. Lo que tú puedas y quieras hacer conmigo, aquí estoy yo a tus órdenes. Ya no habrá más sacrificios, que me vaya caminando de aquí hasta por allá y que me ponga pencas de nopal y que me golpee el cuerpo. No hay necesidad de eso. Dice la palabra de Dios que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios no lo quiere ver maltratado. Dios no lo quiere ver sufrido porque es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere ver un cuerpo sano en usted y que el sacrificio ahora, el corazón contrito y humillado, ese es el sacrificio que hoy Dios nos pide a nosotros. El corazón contrito y humillado, Dios jamás desprecia. No lo desprecia Dios. De manera que, dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a ponernos de pie.